Hoy vamos a ver un caso de la segunda mitad del siglo XIX, así que relájate mientras nos vamos a Estados Unidos. En 1871, Jamestown, en Nueva York, era una ciudad industrial en crecimiento en el condado de Chautauqua, situada junto al lago Chautauqua. Era una comunidad activa de talleres, molinos, fundiciones y pequeños negocios, y la gente solía llegar ahí en busca de trabajo y oportunidades. En el extremo oeste de Jamestown se encontraba una cervecería operada por un hombre llamado Charles Marlowe, un inmigrante alemán que había sido dueño y administrador del establecimiento durante unos 2 años. Vivía ahí con su esposa Augusta, sus 2 hijos y la suegra del señor Marlowe, la señora Julia Altman. Había un empleado de tiempo completo en la cervecería, un joven trabajador polaco llamado Valentín Benkowski. Hablaba muy poco inglés, pero entendía algo de alemán. También había 2 trabajadores de medio tiempo que ayudaban cuando era necesario. La cervecería era un lugar popular en Jamestown y el señor Marlowe había establecido una reputación como un hombre trabajador e industrioso. Sin embargo, todos sabían que tenía muchas deudas. A pesar del aparente éxito de la cervecería, el costo de establecer y mantener el negocio había puesto al señor Marlowe bajo una constante presión financiera. Los acreedores llamaban con regularidad, los pagos a menudo se retrasaban, y había rumores de que la empresa, por próspera que pareciera desde afuera, sobrevivía únicamente gracias al dinero prestado y a la determinación del señor Marlowe de mantenerla a flote. Mientras el señor Marlowe luchaba por mantener su negocio en funcionamiento, en agosto de 1871, un hombre llamado William Bachman llegó a Jamestown diciendo a la gente que buscaba tierras y propiedades. Había viajado desde Toledo, en Ohio, y lo dirigieron hacia un hombre llamado Louis Donner, quien tenía una casa en venta junto al lago. También habló con Christian Schmitz, quien quería vender su granja. El señor Bachman parecía intrigar a los residentes de Jamestown y había rumores sobre la cantidad de dinero que llevaba consigo. Algunos afirmaban que eran $1,400, mientras que otros decían haberlo escuchado decir que eran 6,000. El martes 15 de agosto de 1871, el señor Bachman visitó la cervecería alrededor de la hora del almuerzo y entabló una conversación en alemán con el señor Marlowe. Los 2 hombres parecían llevarse bien. Ambos eran inmigrantes trabajadores, acostumbrados a largas horas de trabajo y lejos de su tierra natal. Al poco tiempo, el señor Marlowe lo invitó a quedarse en la casa de la cervecería esa noche. El señor Bachman aceptó la oferta, pero explicó que primero tenía algunos asuntos que atender. Alrededor de las 11 de la noche regresó y el señor Marlowe lo acompañó a una habitación frente a la que ocupaba su trabajador, Valentín Benkowski. A la mañana siguiente, el 16 de agosto, Valentín Benkowski se levantó alrededor de las 5 a.m. y el señor Bachman despertó poco después. Ambos hombres bajaron y tomaron un vaso de cerveza antes de que el señor Bachman se marchara. Una vez que se fue, el señor Marlowe habló con su trabajador sobre él. Dijo que aunque el hombre había afirmado poseer una gran cantidad de dinero, no estaba convencido de que realmente tuviera algo de dinero, así que iría al centro de Jamestown para averiguar si alguien sabía algo sobre él o podía confirmar la verdad de su historia. Charles Marlowe entonces cargó barriles de cerveza en una carreta y se fue. Sin embargo, extrañamente, alrededor de las 11 a.m., regresó a la cervecería acompañado por William Bachman. Los 2 hombres entraron juntos a la cervecería. El señor Bachman se quitó el abrigo y los sombreros y los puso en una banca antes de llevarlos al salón donde bebían. Allí los hombres sirvieron cerveza y conversaron. Valentín Benkowski salió para continuar con su trabajo. Cuando regresó poco tiempo después, notó que todas las puertas estaban abiertas, incluida la trampilla que llevaba al sótano. Mientras se acercaba, escuchó las voces del señor Marlowe y del señor Bachman, y también notó que sobre la mesa estaba el sombrero del señor Bachman y 2 vasos de cerveza medio llenos. El señor Benkowski luego salió de nuevo para cortar leña. Cuando volvió a entrar, vio que nada había cambiado. Los abrigos y sombreros seguían donde estaban y las voces aún venían del sótano. No le dio más importancia y salió de nuevo. Cuando regresó por tercera vez, todo estaba en silencio. Le pareció un poco extraño, pero entonces escuchó lo que creyó que era el sonido de un disparo. Esto lo asustó bastante, así que salió rápidamente y se quedó afuera un rato. Finalmente se calmó y regresó a la cervecería, donde vio al señor Charles Marlowe salir del sótano y notó que tenía sangre manchada en la frente y manchas de sangre en sus botas y camisa. Antes de que Valentín Benkowski pudiera hablar, llegó un cliente a comprar cerveza, así que el señor Marlowe fue al sótano y subió un gran barril.
Tratando de ser útil, Valentín se ofreció a lavarlo, pero el señor Marlowe le dijo que no era necesario, que él podía hacerlo solo. Luego todos fueron al comedor donde la señora Marlowe había servido la cena. Sin embargo, ese día el señor Marlowe apenas comió. Parecía agitado, como si algo le molestara. Cuando Augusta Marlowe le preguntó por qué no estaba comiendo, él respondió que había comido una salchicha antes y que no tenía hambre. Después de la comida, el señor Marlowe le indicó a su trabajador que recogiera leña y dijo que iba a limpiar los barriles de cerveza. Después entró a la sala de cocción, pero el calor adentro era casi insoportable. Un gran fuego ardía debajo de la caldera dentro del arco del horno de ladrillo y la olla estaba casi llena. El aire era tan caliente que era difícil permanecer ahí por mucho tiempo. Valentín le preguntó al señor Marlowe por qué el fuego era tan intenso, pero no recibió respuesta. Al día siguiente, Valentín comenzó con sus deberes yendo al sótano, pero notó que olía a sangre. Recordando lo que el señor Marlowe había dicho sobre William Bachman la mañana anterior, empezó a sospechar. Así que una vez que el señor Marlowe se fue a Jamestown, él mismo comenzó a buscar en la propiedad. Descubrió un cuello de papel, fragmentos de una toalla manchada de sangre y un pedazo de queso envuelto en papel, algo que recordaba haber visto en poder de William Bachman. En otra parte del sótano, encontró manchas de sangre en el piso que parecían indicar que un cuerpo había sido arrastrado por la habitación. Convencido de que había ocurrido un asesinato y ahora muy asustado, decidió dejar el empleo del señor Marlowe. En la cena le dijo que se iba, dio pocas explicaciones e intentó mantenerse tranquilo, aunque su actitud dejaba claro que deseaba irse lo más rápido posible. El señor Marlowe le preguntó por qué se iba tan abruptamente y si había visto algo. Valentín respondió que no, luego tomó sus pertenencias y se fue del lugar. Caminó hasta el pueblo de Worksburg, donde pasó la noche, y al día siguiente abordó un tren hacia Dunkirk. En Dunkirk había muchos inmigrantes polacos que habían viajado a Norteamérica en busca de trabajo, y cuando Valentín se encontró con algunos, les habló sobre lo que creía haber descubierto en la cervecería y describió las manchas de sangre y otros objetos que había encontrado en el sótano. La noticia de sus sospechas se difundió rápidamente entre la comunidad polaca y la policía pronto lo llevó para interrogarlo. Les contó todo lo que había visto y el 19 de agosto de 1871, Carlos H. Marlowe fue arrestado bajo sospecha de asesinato. Los investigadores y funcionarios locales registraron la cervecería. En las cenizas del horno descubrieron restos humanos carbonizados, incluyendo fragmentos de hueso y parte de un brazo humano con el codo intacto. En el sótano y la casa de hielo, los detectives encontraron rastros de sangre en el piso y manchas que sugerían que un cuerpo sangrante había sido arrastrado por las habitaciones. En un barril de cerveza encontraron cenizas y, tras una inspección más detallada, descubrieron más restos. Fragmentos de cráneo, huesos de dedos, huesos de los dedos de los pies, 15 dientes humanos, clavos de zapatos, botones de chaleco, una hebilla de chaleco y 2 botones de camisa de marfil. Ahora, creyendo que William Bachman había sido asesinado, comenzó una pesquisa forense. Un jurado forense se reunió rápidamente y los miembros del jurado visitaron la cervecería para examinar la escena y ver lo que la policía había descubierto allí. Cuando regresaron al tribunal forense, Valentín Benkowski dio su testimonio. Su inglés era muy limitado, así que lo hizo a través de un intérprete. Contó cómo el señor Bachman había visitado la cervecería el 15 de agosto, se quedó a pasar la noche, habló largo rato con el señor Marlowe y luego nunca más se le volvió a ver. También contó cómo fue al sótano, encontró manchas de sangre y del intenso fuego que ardía en la sala de cocción de la cervecería. Los médicos confirmaron que los huesos encontrados en el lugar eran humanos. Sin embargo, por consejo del abogado del señor Marlowe, ni él ni su esposa dieron testimonio. Cuando terminó la pesquisa forense, el jurado concluyó que William Bachman había sido asesinado el 16 de agosto de 1871 alrededor de la 1 de la tarde. Creían que Charles Marlowe le había disparado y lo había matado, y que Augusta Marlowe había actuado como cómplice. Sin embargo, la acusación formal contra la pareja fue extraordinariamente amplia y reflejaba la incertidumbre que rodeaba los últimos momentos de la víctima y el estado en que se habían encontrado los restos. Los fiscales alegaron que la muerte pudo haber sido causada por un disparo, apuñalamiento, golpes con un martillo, heridas infligidas con un hacha, quemaduras u otros medios violentos. Estas acusaciones no eran inusuales en los casos de asesinato del siglo XIX, cuando las pruebas médicas no siempre podían establecer de manera concluyente una sola causa de muerte, por lo que se enumeraban varios métodos posibles. La fiscalía se aseguraba de que el cargo siguiera siendo válido sin importar cuáles lesiones hubieran resultado finalmente mortales.
Sin embargo, a pesar de estos hallazgos, muchos residentes de Jamestown no creían que el señor y la señora Marlowe fueran responsables de la muerte del señor Bachman. Después de revisar las pruebas, se retiraron los cargos contra la señora Marlowe y el juicio de su esposo, Charles Marlowe, comenzó el 20 de septiembre de 1871. Él se declaró inocente. El testigo principal del estado fue Valentín Benkowski, quien, al igual que en la investigación del forense, testificó a través de un intérprete. Él declaró que el señor Bachman había visitado la cervecería el 15 de agosto y que el señor Marlowe había mencionado que el hombre llevaba una gran suma de dinero. Dijo que al día siguiente creyó escuchar un disparo proveniente del sótano y poco después vio sangre en el rostro del señor Marlowe. Luego dijo que fue al sótano, donde vio que los pisos habían sido lavados, pero había manchas de sangre en las piedras y también había una toalla con marcas de sangre. Dijo que cuando fue a la sala de elaboración, el horno estaba muy caliente y olía muy extraño. La fiscalía también presentó el testimonio de los vecinos del señor Marlowe, todos los cuales recordaron humo negro y espeso y olores desagradables provenientes de la cervecería el 16 de agosto. El profesor Armstrong testificó que el análisis químico realizado en las manchas y materiales recuperados de la cervecería indicó la presencia de sangre humana. Su testimonio fue considerado especialmente importante, ya que proporcionó respaldo científico a la afirmación de la fiscalía de que se había producido un asesinato violento en el lugar. Sin embargo, en ese momento, la ciencia forense aún se estaba desarrollando y no era científicamente posible distinguir de manera confiable entre manchas de sangre humana y animal. No obstante, el testimonio tuvo un peso considerable ante el jurado, que consideró los hallazgos como una fuerte confirmación de que la cervecería había sido el escenario de un crimen brutal. En este punto, el caso contra Charles Marlowe parecía abrumador. La fiscalía había presentado comportamientos sospechosos y se habían recuperado pruebas físicas del sótano de la cervecería. Testimonios de testigos de Valentín Benkowski y el profesor afirmaban que se había encontrado sangre humana en la escena. En conjunto, las pruebas presentaban un panorama cada vez más perjudicial que iba a ser difícil para la defensa explicar. Sin embargo, Charles Lockwood, el abogado defensor del señor Marlowe, entonces produjo un giro dramático en el proceso. Se puso de pie en la corte y, para sorpresa de la fiscalía y de todos en la galería, admitió que los restos encontrados en el horno eran los de Guillermo Bachman. Sin embargo, negó que Carlos Marlowe hubiera cometido asesinato. Comenzó argumentando que, con la trampilla del sótano cerrada, un disparo no podía distinguirse del sonido de golpear un barril de cerveza. Luego le dijo a los tribunales que el señor Marlowe había regresado a Jamestown esa tarde y no tuvo tiempo suficiente para matar a un hombre o quemar un cuerpo. Entonces el señor Lockwood dejó atónita a la sala del tribunal. Dijo que el señor Bachman murió a manos de la señora Julia Altman. Una vez que todos en la corte recuperaron la compostura, dijo que William Bachman no era ni de cerca tan rico como afirmaba y que cuando estuvo a solas con la señora Augusta Marlowe, la atacó, la tiró al suelo y comenzó a estrangularla. Al escuchar la pelea, la madre de la señora Marlowe, la señora Julia Altman, corrió a ayudar a su hija, pero al no poder separarlos, tomó un martillo y golpeó al señor Bachman en la sien. Mirando directamente al jurado, el señor Lockwood entonces dijo que el señor Bachman cayó al suelo y cuando las dos mujeres lo miraron, se dieron cuenta de que estaba muerto. La sala del tribunal quedó en silencio por unos momentos antes de que la señora Julia Altman fuera llamada al estrado de los testigos. A través de un intérprete, ella repitió la historia contada por el señor Lockwood y agregó que después del asesinato, ella y su hija habían llevado el cuerpo al horno y lo quemaron para ocultar la muerte. Ella insistió en que su yerno no sabía nada sobre el asesinato hasta después de su arresto. La defensa esperaba que este testimonio desacreditara a Valentín Benkowski y presentara una explicación alternativa para la muerte. El juicio duró una semana antes de que la fiscalía y la defensa presentaran sus alegatos finales y el juez resumiera el caso. Luego el jurado fue enviado a deliberar el veredicto. Sin embargo, a pesar de mucha deliberación, no pudieron llegar a un acuerdo. 6 miembros del jurado estaban a favor de la condena y 6 a favor de la absolución. Se declaró un juicio nulo y Charles Marlowe fue devuelto a la cárcel. Un segundo juicio comenzó en enero de 1872. Gran parte de las pruebas fueron similares a las del primer juicio, aunque los fiscales presentaron los detalles de manera más exhaustiva. La confesión de la señora Julia Altman, que previamente había conmocionado a la sala del tribunal, fue examinada minuciosamente, y pronto se hizo evidente que la historia de la anciana era una falsedad deliberada, concebida y ejecutada, con el propósito de limpiar el nombre de su yerno.
Esta vez, el jurado solo deliberó durante 3 horas y media antes de emitir un veredicto de culpabilidad, y el juez sentenció a Charles Marlowe a muerte. Cuando escuchó el veredicto y la sentencia, no mostró ninguna emoción visible, en cambio, mantuvo la misma expresión severa que lo había caracterizado durante todo el juicio. Su esposa, sin embargo, que había estado sentada muy cerca de él, rompió en llanto. No fue la única en hacerlo. Muchas mujeres que estaban sentadas en la galería también comenzaron a llorar. Charles Marlowe fue entonces llevado a la prisión de Mayville para esperar su ejecución. Mientras estuvo allí, permaneció muy expuesto al ojo público. Durante su encarcelamiento, intentó escapar tratando de cerrar los barrotes de la ventana de su celda con dos pequeñas sierras. El intento fue descubierto antes de que pudiera avanzar realmente, y cuando los oficiales de la prisión investigaron cómo habían entrado las herramientas a la cárcel, concluyeron que habían sido ocultadas en los tacones de un par de pantuflas que la señora Augusta Marlowe le había entregado a su esposo. Tras el descubrimiento del intento de fuga, las autoridades penitenciarias reforzaron la vigilancia sobre el señor Marlowe y lo trasladaron a otra celda donde fue mantenido bajo una supervisión mucho más estricta. El interés público en el caso solo se intensificó a medida que se acercaba la fecha fijada para su ejecución y parecía seguro que pronto sería llevado a la horca. Entonces, en la víspera misma de su programada ejecución, llegó un indulto dramático. Se supo que uno de los miembros del jurado en el segundo juicio, un hombre llamado Sebastián Loren, ya había formado la opinión de que el señor Marlowe era culpable antes de que siquiera comenzaran los procedimientos. Su equipo de defensa buscó de inmediato obtener un nuevo juicio, pero el 11 de junio el asunto llegó ante la Corte Suprema, donde se confirmó la condena y la sentencia. Se fijó una nueva fecha de ejecución para el 2 de agosto. El señor Marlowe continuó negando su responsabilidad en la desaparición de William Bachman, pero el 1 de agosto, la víspera de su ejecución, finalmente dio un relato completo del asesinato. Dijo que los dos hombres habían pasado tiempo bebiendo juntos en la cervecería antes de que él convenciera al señor Bachman de acompañarlo al sótano. Dijo que le agregó estricnina a un vaso de cerveza y se lo entregó. Dijo que aunque el veneno causó convulsiones severas, el señor Bachman no murió de inmediato, así que tomó una barra de hierro y lo golpeó repetidamente en la cabeza. Dijo que después del asesinato, desmembró el cuerpo y puso los pedazos en el horno de la cervecería. Admitió que Augusta Marlowe sabía lo que había pasado y que después lo ayudó a retirar y esparcir las cenizas. Esta confesión confirmó lo que la policía ya sospechaba, que el señor Marlowe había matado al señor Bachman para robarle el dinero que llevaba. En un comentario final algo escalofriante, el señor Marlowe dijo que también habría asesinado a Valentín Benkowski si se hubiera dado cuenta de que alguna sospecha había recaído sobre él. Cuando Carlos Marlowe fue llevado a la horca, había tantos espectadores que el alguacil instruyó a los que estaban al frente que se arrodillaran para que las personas más atrás pudieran ver el procedimiento. A las 12:10 el viernes 2 de agosto de 1872, Carlos Marlowe fue ahorcado. Dejó atrás a su esposa Augusta y a sus dos hijos pequeños, un niño de 6 años y una niña de 3. La señora Marlowe no pudo mantener la cervecería, así que, acompañada por sus hijos y su madre, dejó Jamestown y se fue a vivir a Parker's Landing, en Pensilvania. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.